A ver, en la historia de Honduras hay un nombre que, la verdad, evoca de todo un poco. Orden y terror, progreso y represión. Estamos hablando de Tiburcio Carías Andino. Hoy vamos a analizar esos 16 años de su gobierno, un periodo que se conoce como el Cariato y que de verdad marcó al país para siempre. Para entender esta era, todo se puede reducir a tres palabras que suenan sencillas, pero que son súper potentes: paz, palo y piedra. ¿Por qué? Bueno, paz porque le puso fin a décadas y décadas de guerras civiles sangrientas. Palo por la represión brutal contra cualquiera que se atreviera a opinar distinto. Y piedra por una ola de modernización y construcción que nadie se esperaba. Estos tres conceptos, que parecen no tener nada que ver entre sí, son la clave de todo. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta: ¿cómo es posible que un solo hombre haya logrado gobernar Honduras durante 16 largos años, dejando un legado tan contradictorio de construcción por un lado y destrucción por el otro? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Bien, empecemos por el principio, con la figura central. A él lo llamaban el hombre del garrote, y la verdad es que ese apodo ya nos da una muy buena pista sobre cuál era su estilo de gobierno. Oficialmente a su régimen se le conoce como el Cariato. Duró de 1933 a 1949. Pero en la práctica era una dictadura totalmente personalista, donde las leyes, el Congreso, daban un poco igual. Al final del día, lo único que importaba era la palabra del general. Pero, a ver, para ser justos, es clave entender el contexto. Carías no apareció así de la nada. Honduras estaba metida en un círculo vicioso de golpes de Estado, de guerras civiles, un desastre. Y él se vendió a sí mismo como la única solución, el hombre fuerte que podía, por fin, imponer orden en medio de todo ese caos. Pero claro, ese orden hubo un precio, y fue altísimo. Y esto nos lleva a los métodos que usó para mantener el control absoluto, que se pueden resumir en una frase que la verdad es escalofriante. Y aquí se ve la simpleza tan brutal de su sistema. Para cualquier opositor, el camino era clarísimo y terrible. Primero, el encierro, la cárcel. Si eso no funcionaba, el destierro, el exilio. Y ya como última opción, el entierro, la eliminación física. Sencillamente no había lugar para la disidencia. Punto. Y para asegurarse de que nadie se saliera del carril, el régimen implementó una censura total de la prensa y una persecución sistemática de cualquier partido o cualquier voz que se atreviera a criticarlo. La libertad de expresión simplemente dejó de existir. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda, porque por increíble que parezca, la historia del Cariato no es solo represión, también fue conocida como la Era del Cemento. Y esta imagen ilustra a la perfección la gran contradicción del régimen. Por un lado tenemos el palo, la represión, la censura, el trabajo forzado, pero por el otro lado está la piedra, la estabilidad y la construcción de obras icónicas como las carreteras panamericanas y el Estadio Nacional. Pero aquí viene la parte más oscura de esa Era del Cemento. ¿Quién construyó todas estas grandes obras? Pues, en muchísimos casos, fueron los mismos opositores al régimen. El progreso se levantó literalmente con el trabajo forzado de prisioneros, tanto políticos como comunes. La piedra se construyó con el palo. Y todo esto nos lleva directamente al corazón del debate sobre el legado de Carías, el dilema sobre cuál fue el verdadero precio que se pagó por esa paz que él impuso. Y con esto llegamos a la pregunta que ha dividido a los hondureños por décadas. ¿Fue el Cariato un mal necesario? ¿Era la dictadura, de verdad, la única salida al caos que se vivía en esa época? Y aquí lo vemos, el dilema puesto en una balanza. Por un lado, sí, trajo estabilidad y modernizó el país. Pero por el otro, convirtió a la nación en una especie de cárcel donde el pensamiento crítico fue aniquilado. La pregunta sigue en el aire. ¿Valió la pena pagar ese precio? Finalmente vamos a ver cómo terminó esta era y el impacto tan duradero que dejó en la política hondureña, una sombra que, dicen muchos, se extiende hasta el día de hoy. A ver, repasando rápido la cronología. Carías llega al poder en 1933, gobierna con mano de hierro durante 16 largos años, y en 1949, más que nada por presión internacional, deja la presidencia, aunque, eso sí, siguió moviendo los hilos del poder desde las sombras por varios años más. Y este es quizás su legado más profundo y duradero. Carías se fue, pero su modelo de gobierno no. La idea de que se necesita un hombre fuerte para solucionar todos los problemas, la justificación de la represión en nombre del orden, la polarización política tan profunda, todo eso quedó impregnado en la cultura política de Honduras por generaciones. La sombra del Cariato es, sin duda alguna, muy, muy larga.
Y cerramos con esta pregunta, que va mucho más allá de Honduras y del Cariato. Nos obliga a reflexionar sobre una de las tensiones más fundamentales de la política y de la sociedad. ¿Puede el progreso material, la estabilidad o la construcción de infraestructura justificar que se eliminen las libertades y se reprima un pueblo? La respuesta, bueno, esa sigue siendo objeto de un debate intensísimo.